iniciar otro tiempo gramatical denominado el presente continuo para hablar de las cosas que están sucediendo en el momento. Pero antes de ver el presente continuo debemos conocer las normas del ing. ¿Por qué? Acá tengo un ejemplo de un presente continuo. Yo estoy estudiando. Ese ando, el que se le pone al verbo estudiar, es el que nos ayuda a definir el tiempo gramatical presente continuo. Entonces, debemos saber que al verbo se le pone esa terminación, que en inglés es el ing o ing. Entonces, si yo tengo un verbo, como es el verbo estudiar, en inglés, le coloco el ing para que se convierta en estudiando. Pero resulta que para poder hacer esto, hay unas normas, porque no todos los verbos son así, es solamente agregarle el ing. Entonces, vamos a conocer las normas del ing para poder trabajar con el tiempo gramatical. Bueno, en los libros de gramática se pueden encontrar varias normas. Hay libros que tienen 5, otros tienen 6, otros tienen hasta 8 normas gramaticales. Nosotros las vamos a resumir en 3. Entonces tenemos que poner mucha atención porque este temita hay que tener mucho cuidado para aprenderse las normitas gramaticales. Bueno, entonces, la primera norma es la más sencilla. La primera norma es esa norma que se utiliza cuando el verbo termina en la vocal E, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos un verbo que termina en E? Por ejemplo, el verbo escribir. Escribir en inglés es write. Pongamos otro, el verbo bailar. ¿Qué es el verbo? Dance. ¿Qué debo hacer cuando el verbo termina en E? Como esos ejemplos que estoy poniendo, lo que debo hacer es eliminar esa E y en lugar coloco el ing. O sea que ese write me dice quítele la E. Listo. Y en lugar de escribir la E, vamos a escribir ing y queda writing. ¿Qué significa writing? Escribiendo. El otro, dance, dance. Le quitamos la E y en lugar de la E, ese dance se convierte en dancing, bailando. Ahí tenemos la primera norma del ing, del ing. Vamos para la segunda. La segunda norma del ing, esa es la que se utiliza para los verbos que terminan en ie. Tienen la terminación ie. Hay 3 verbos base que son los que aplican esta norma, que son los verbos mentir, morir y amarrar. Recordemos cómo se dicen esos 3 verbos en inglés. Mentir, lie. Morir, die. Y amarrar, tie. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando los verbos terminan en ie? Lo que vamos a hacer es eliminar esa ie, o sea, esto lo tenemos que quitar. Quitamos el ie y en lugar de esto vamos a escribir la y con el ing. Entonces vamos a aplicarle la norma a esos 3 bases del ejemplo. Me dicen quítele la ie, listo. Listo y listo. Y en lugar de esa ie colocamos la y con el ing. Y el verbo se convierte en lying, dying y tying. Ojo, estos verbos son verbitos que debemos tener muy claro que en la pronunciación esta letra Y
tiene un sonido de vocal, no de consonante como en español, que tiene sonido de consonante como en la Y y de vocal como la Y. En inglés no, se dice lying, dying and tying. Quedaría mintiendo, muriendo y amarrando. Esa es la segunda norma. Verbos que terminan en IE, se quita la IE y se coloca la Y con el ING. Vamos para la tercera. Esta es un poquito más larga, pero es muy sencilla. Vamos a compactar varias normas en una. ¿Qué pasa cuando un verbo termina en? El verbo termina en consonante. Luego tenemos una vocal y otra consonante. Para los niños, primero, recordemos que es una consonante, es una letra que no es vocal. Eso es lo primero que debemos aclarar. Consonante más una vocal más una consonante. En ese orden, no podemos cambiarlo. La vocal queda en la mitad. Queda en la mitad. Yo les digo, es un sándwich de vocal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes la terminación? Debemos mirar otra cosa muy importante, y es que esa última sílaba, esa última parte, recordemos que sílaba es la parte de una palabra, ¿cierto? La división que puede tener una palabra. Computador, computador, tiene 4 sílabas. Entonces, esa última sílaba, que es consonante, vocal, consonante, tiene algo que es acento. ¿Cuál es el acento? La fuerza de voz que hacemos en esa sílaba. La fuerza que tiene para que suene bien la palabra, ¿sí? Corazón. Lleva tilde en la última sílaba, en son. Entonces, eso quiere decir que debemos saber cómo se pronuncia el verbo para no equivocarnos. Entonces, ya hemos dicho una partecita de la norma. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante y esa última sílaba lleva acento, ¿qué hacemos? La norma dice, duplicamos la última consonante. Eso es lo primero que debemos hacer. Duplicamos la última consonante y luego colocamos el ing. Pero ojo, hay 3 letras que vamos a llamar las letras prohibidas. Esas letras hay que tener cuidado. Si la última consonante es una X, una Y o una W, estas no, prohibidas. Ojo con esa. Esa es prohibida. Recuerden cómo lo trabajamos nosotros. Acá les pongo el que pilas con esas letras prohibidas. Esa última letra no puede ser una de esas 3, porque si es una de esas 3 es de otra norma que ya les explico. Entonces, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante y esa última sílaba lleva acento, duplicamos la última consonante, excepto si es una X, una Y, una W. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer 2. Por ejemplo, el verbo empezar. Este verbo en inglés se dice begin. Entonces yo lo tengo que revisar. Begin. Entonces tiene consonante, vocal, consonante. ¿Cómo se dice? Begin. Ah, tiene el acento en la última letra, en la última sílaba, perdón. Y la última letra no es ninguna de esas 3. Entonces duplico la letra final más el ing. Y ese empezar se me convirtió en empezando. Los monosílabos aplican a esa norma. Cortar, que es monosílabo, que tiene una sola sílaba. Aquí lo tengo, cut. Consonante, vocal, consonante. ¿Y lleva acento? Sí, porque tiene una sola sílaba y todas las palabras llevan acento. Todas tienen un acento. Y la última letra
no es una de las prohibidas. Entonces duplico la última letra y le coloco el ing. Y ese cortar se convirtió en cortando. Bien. Eso en esa norma. Entonces, ¿cuál es la última norma? Es la más fácil y es la norma que se le aplica a casi todos los verbos, a casi todos. ¿Cuál? Pues son los verbos a los cuales solo le vamos a poner ing. ¿Cómo así? Pues fácil. Si no tiene terminación en e, no termina en ie, no termina en consonante, vocal, consonante, pues solamente es colocarle el ing. O sea que te tienes que aprender bien las tres primeras y los demás verbos les pones el ing. Por ejemplo, trabajar. Vamos a analizarlos todos. Por ejemplo, jugar o tocar un instrumento musical, jugar. Y por ejemplo, limpiar. Vamos a mirar esos tres. Trabajar, ¿cómo se dice en inglés? Work. Listo. Jugar o tocar un instrumento musical. Play. Limpiar. Clean. Vamos a analizar los tres. Entonces voy a ponerle el ing a esos verbos. Entonces yo digo work. Bueno, voy a mirar. ¿Termina en e? No. Entonces no es de acá. Se fue. ¿Termina en ie? No. Se fue. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? ¿Lleva acento la última? No. Entonces yo con que mire si termina en consonante, vocal, consonante. No. No termina en consonante, vocal, consonante. Se fue. Entonces es de la última norma. ¿Qué debo hacer? Le coloco ing. Listo. Play. ¿Termina en e? No. ¿Termina en ie? No. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Sí. ¿Lleva acento? Sí. Ah, pero es una letra prohibida. No es de esa norma, es de la última. O sea que, ¿qué debo hacer? Solo le coloco ing. Listo. Limpiar, clean. ¿Termina en e? No. ¿Termina en ie? Tampoco. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? Tampoco. Entonces solamente le coloco el ing. Entonces, la única manera que tenemos de podernos aprender estas normas gramaticales es colocando bastantes verbitos y poniéndole el ing. Y obviamente en aquellos verbos en donde tienes dudas, tienes que averiguar cómo suena, cómo se pronuncia en cuanto a esta norma. Listo, aquí están las normas del ing para que la tengan claro y podamos pasar más adelante al tema gramatical del presente continuo.